Claro, lo veíamos, fue una tensa sesión en el Congreso. Queremos abordar este tema junto al diputado socialista Raúl Leiva, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. ¿Cómo está, diputado? Un gusto saludarlo. Hola, muy buenos días, Raúl. Camino al paraíso. Bueno, diputado, desde su punto de vista, ¿hubo algún ganador en el día de ayer en esta interpelación o no? Escucha, no siempre se ganan las interpelaciones porque lo importante es saber cuál es el foco. Lo que a mí me parece, sin perjuicio de las preguntas que realizó el diputado Longton, la ministra del Interior, Carolina Toá, pudo expresar y pudo plantear no solo un relato, sino que efectivamente datos específicos del trabajo que se ha hecho en esta materia y que, a mi juicio, ha sido claramente contundente el performance o los antecedentes entregados y las respuestas dadas por la ministra del Interior a esta interpelación. Lamentablemente muchas veces se toman estos procesos, estas facultades de interpelación, más como un hecho político que el verdadero trasfondo o que conforme a la ley y el reglamento debieran tener, que es poder informar, profundizar trabajo. Yo siento que el foco estuvo un tanto desajustado porque lo que se planteó muchas veces, o sea, el objetivo de la interpelación, y así lo dice la ley y el reglamento, es poder cuestionar, reflexionar, preguntar respecto del actuar de la autoridad que se interpela y no de autoridades anteriores, qué se hizo en gobiernos pasados con otras autoridades. Pero usted siente, diputado, que, por ejemplo, las respuestas que dio la ministra era lo que esperaba también la ciudadanía, pensando en que justamente ayer conocíamos cifras estadísticas que tienen que ver con la delincuencia en nuestro país. En lo que va de enero a mayo han habido 367 homicidios. ¿Usted cree que la parte de las respuestas de la ministra responden a esa crisis de seguridad que se muestra, por ejemplo, con esas cifras que es un 10% más que el año pasado? Sí, porque claramente, primero que todo, la ministra acepta y reconoce este aumento, sobre todo en este tipo de delitos mucho más violentos, homicidios, cuya tasa se ha elevado muchísimo, las violaciones, también dio cuenta la ministra y lo asume, porque este proceso que se vive con esta crisis de seguridad no es que se haya producido hoy, sino que efectivamente lo que vemos hoy día son el producto de la falta de adopción de medidas necesarias y conducentes a un adecuado control. También lo señaló, y esto también lo planteo yo, esta es una lógica no solo nacional, sino que esta es una problemática que se presenta a nivel mundial. Y ahí es importante, sin perjuicio de las opiniones o las percepciones de criminalidad, Chile sigue siendo por lejos, dependiente de este aumento significativo que hay que agotar, el país que tiene en Latinoamérica la menor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Sentado eso, no nos podemos quedar conformes con esa circunstancia, porque efectivamente el número de homicidios ha aumentado producto de muchos factores. Se mencionaron ayer, migratoria, aumento de la violencia, armas, y lo que se ha hecho es que, y lo planteó muy bien la ministra de mi juicio, estas problemáticas no tienen soluciones fáciles, son problemas complejos que responden a múltiples factores. Pero, por ejemplo, el establecer y tener por primera vez en nuestra historia una política contra el crimen organizado, aprobar la ley del narcotráfico, la ley de comiso que persigue efectivamente los recursos, la ruta del dinero que lleva a estos delincuentes a poder establecer este verdadero imperio en ciertos sectores, el apoyo irrestricto y así, tanto se repite que se va dejando sentado, pero como se dice por ahí, hay cosas que por callar se olvidan, o sea, por sabidas se callan y por callar se olvidan. Pero la propia institución ha reconocido, y también lo hizo en 24 horas ayer en su edición central, cuál ha sido el aporte real y concreto de este gobierno en materia presupuestaria en renovación de vehículos, en nuevos implementos de seguridad. Diputado, ¿pero usted cree que la ministra Toá en el día de ayer en esta interpelación, en sus respuestas, pudo dar cuenta de las dos almas que de alguna manera tensionan permanentemente al gobierno en temas de seguridad? Y le recuerdo, por ejemplo, el caso de la ley Naín en Retamal, donde el corazón de la reforma fue aprobado por parlamentarios como usted, pero fue rechazado por parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista. Lo que pasa es que en un gobierno cualquiera, no solo esto, en cualquier gobierno de coalición dado, existen sensibilidades, formas distintas de hacerlo. Lo vimos en la concertación, lo vimos en la nueva mayoría, lo vimos en Chile Vamos, lo vemos hoy día en el propio Congreso Nacional, donde hay varias derechas, donde hay muchas izquierdas también. Lamentablemente el centro se va perdiendo.
Pero lo importante es que, independiente de las opiniones de quienes conformen estos conglomerados políticos, haya una decisión firme e irrestricta e inequívoca, que es legitimar el actuar de las policías, fortalecer la persecución criminal y establecer un claro y directo combate contra el narcotráfico. Y eso, dado a mi juicio, se ha dado no sin problemas, y usted tiene razón, porque hay voces disidentes. Bueno, en todo gobierno lo ha existido, no somos un partido único y va a seguir existiendo. Y eso muchas veces enriquece la discusión. Usted plantea dos almas, sí, hay visiones distintas, pero al final quien responde es la ministra del Interior, y la ministra del Interior ha sido capaz de recoger las percepciones, las inquietudes de los distintos actores políticos, pero ha tenido ella en particular como ministra del Interior, junto a sus subsecretarios, subsecretario Vergara, Monsalve, Cataldo, una labor firme y centrada en el combate contra la delincuencia. La propia ministra señaló ayer que es súper importante y tiene prioridad y urgencia en el Senado el sacar adelante el Ministerio de Seguridad Pública, para que sea este ente quien se preocupe y ocupe de manera única y exclusiva a implementar políticas públicas de mediano y largo plazo en la persecución criminal, porque no nos olvidemos, y ese es el problema también en estos casos, estimado Daud, que soluciones simplistas son simplemente retóricas. Este es un fenómeno complejo, es un fenómeno mundial, no se va a solucionar de la noche a la mañana, porque muchas veces cuando se generan expectativas en la ciudadanía y estas no se cumplen, es mucho peor. Se dijo, oye, se va a acabar la puerta giratoria, delincuentes, se acabó la fiesta. Bueno, y eso no fue tan así, y hoy día estamos viviendo esas consecuencias. Diputado, y más allá de lo que planteaba ayer la ministra Toá, que exhibía cifras, proyectos, además que el gobierno le ha dado urgencia, y hubo un cruce de palabras con el diputado Longton, pero lo cierto es que se está empujando la agenda en materia de seguridad. ¿Cómo puede hacer el gobierno en estos tiempos para mejorar la credibilidad sobre este tema? Porque ya lleva más de un año de gobierno y uno ve las encuestas que la ciudadanía simplemente no cree lo que plantea el gobierno en lo que tiene que ver en materias de seguridad, a pesar de los presupuestos históricos, a pesar de tener más radiopatrullas, de tener este plan Calles sin Violencia que ha sido exitoso por lo menos en las primeras cifras que entrega. Pero hay un problema de fondo, que es la credibilidad. Bueno, yo comparto con usted que la credibilidad del sistema político está en el suelo, porque muchas veces muchos parlamentarios, muchos actores políticos hablan de los políticos y se dedican a emporcar este propio nido, restando legitimidad al trabajo que se realiza. Yo no solo presido la Comisión de Constitución, presidí la Comisión de Seguridad, hoy día la integro, el diputado Alessandri, y de verdad se hace un tremendo trabajo en las comisiones, de todos los sectores, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, pasando por todos los políticos. Pero lamentablemente, muchas veces declaraciones disonantes populismo sin fundamento alguno, van horadando lo que es el trabajo legislativo e institucional. Este es un tema no solo de ahora, una de las peores instituciones en cuanto a credibilidad, justamente el Congreso Nacional. Y es labor nuestra no solo dar un discurso, no solo cuando se prende una pantalla hacer una locución, vuelvo a insistir, criticando, descalificando, sino contribuyendo. Por eso, el tono que yo creo en materia de seguridad es el de tener una visión de Estado en esta materia. Porque mientras nosotros seguimos o nos vemos desorganizados, quienes sí lo están es el crimen organizado. Y a ellos tenemos que combatir. Por eso, el llamado que siempre hacemos es que en materia de seguridad tenemos que necesariamente tener una política de Estado y no estar permanentemente sacando o generando reyertas o sacando pequeños beneficios políticos bien mezquinos, por cierto, sabiendo y teniendo claro que la única manera de trabajar de verdad contra la delincuencia y el crimen organizado, potenciando nuestras instituciones, perfeccionando normas. Fíjate usted, Dado, que en persecución criminal nosotros aprobamos facultades investigativas especiales que solo estaban establecidas para la ley contra el narcotráfico, la ley 20.000. Hoy día el crimen organizado, cualquier otro tipo de delincuente que se organice, cualquier asociación delictiva, como establece la nueva ley, hoy día puede ser objeto de estas facultades investigativas especiales, previa autorización judicial, por cierto. Oficiales encubiertos, seguimientos, el poder interceptar comunicaciones.
Y Diputado, eso antes no existía, fíjese. sí, diputado Leiva, y viendo cómo se dio la interpelación en el día de ayer, cómo la enfrentó su colega, el diputado Longton, frente a la ministra Carolina Toá, ¿usted siente que hay un cambio de tono de la derecha política en la forma de enfrentar la seguridad y teniendo también a la vista lo que fueron los resultados de las elecciones del pasado 7 de mayo con un triunfo que ha sido apabullante de parte de la derecha de nuestro país? ¿Podría cambiar el tono? ¿Se podría dificultar esto que usted dice, llegar a acuerdos, tener solamente una voz, tener políticas de Estado? Yo creo que ese es el objetivo y hay que tratar de abstraerse de esas problemáticas. El tono claramente anterior a las elecciones fue mucho más complejo. Estas elecciones que son muy distintas, a mi juicio midieron otras realidades y no efectivamente el prevalecer un partido político sobre el otro. Cuando se dice, oye, que Chile ahora es de extrema derecha o extrema izquierda, eso no es así. Hay distintos factores que se miden, vuelvo a insistir, esta es una elección constitucional muy compleja que lamentablemente se hizo campaña con un tema coyuntural que es seguridad, pero yo creo que vamos a ser capaces de restablecer el tono. También depende de nosotros, del oficialismo, particularmente del Partido Socialista, ser capaces de articular puntos comunes, lugares de encuentro, porque yo soy uno de los convencidos, estimado, que basta de seguir profundizando nuestras diferencias. Tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero como vivimos una crisis de seguridad, debemos ser capaces de aunar voluntades en aquellos puntos que nos unen. Y si hay algo que la ciudadanía no solo nos solicita, nos exige, así uno puede leer los resultados del otro día, o también puede leer todas y cada una de las encuestas, que la prioridad es en seguridad. Y ahí hay que ser capaces de colocarnos de acuerdo, hay que ser generosos en materia política y generar y priorizar el bien de nuestro país por sobre nuestros intereses particulares. Ya. Por eso reivindico el trabajo de la ministra Toá y lo que plantea el día de ayer, un tema de unidad nacional en materia de seguridad. Bueno, veremos cómo se vienen las discusiones, diputado, por ejemplo, con la ley de usurpaciones, donde ya vemos que hay diferencias profundas entre lo que piensa el oficialismo y la oposición. ¿Usted de qué postura es? ¿Aprobaría lo que viene desde el Senado o no? Lo que pasa es que nosotros aprobamos y lo manifestamos, estamos de acuerdo con establecer, porque el delito de usurpación de ahora, y esto viene del año 1874, la creación del Código Penal, solo tenía una multa, no tiene asociado ninguna pena corporal. Y respecto de este tipo de delito no se aplica la flagrancia. Y por consiguiente, el poder sacar a las personas que ocupan o usurpan estos terrenos es súper complejo. Estamos de acuerdo que se penalice, tiene unas penas bajas, pero lo que se hace es hacer una flagrancia permanente de ahora en el proyecto de ley. No la flagrancia de 12 horas que tiene cualquier tipo de delito, sino que sea permanente, vale decir, usted puede estar ocupando de manera irregular o ilegal un terreno por 2 o 3 años y se mantiene en la flagrancia. Eso puede activar el proceso judicial, pero ojo, el trasfondo, el contrapunto de la flagrancia es que la persona afectada o cualquier ciudadano, establece el artículo 140 del Código Procesal Penal, puede proceder a la detención de aquellos que cometen ese delito flagrante. Por eso la ley lo coloca solo en un plazo máximo de 12 horas, porque lo que puede suceder, Davor, y ese es un efecto no querido de un proyecto como este, es que no solo se contrate, no solo se tome la justicia por su propia mano, luego de una toma de un terreno de 3 meses, 2, 4 días, usted puede contratar incluso o hacerse valer de otros particulares, de otros civiles. Diputado, pero en ese tema, la vía judicial, y así como está el Estado, más allá del tema de la flagrancia, cuando se le mandata a un civil que siga la vía judicial, no se llega a ninguna parte. O sea, tenemos a la vista el caso de Alejandro Correa, que mañana que cumplen 3 años de su asesinato por un terreno, y él, antes de ser asesinado, siguió toda la vía judicial, llegó a tener los papeles para desalojar su terreno, y el Estado no fue capaz de cumplir con la ley. Entonces, ¿cómo se va a mantener eso? Por 2 referentes, Davor. El año pasado yo fui autor de ese proyecto con Gonzalo Fuenzalía, ex parlamentario, el Devuélveme la Casa. Cuando existían muchas tomas prolongadas, se estableció un procedimiento sumario para estos precarios para poder que existiera una restitución rápida de los inmuebles arrendados que no se pagaba la renta. Este proyecto de ley también contempla un sistema muy ágil para obtener la recuperación del inmueble que está ocupado o usurpado. Y eso está muy bien, y eso lo vamos a aprobar. Y ahí hay que activar la justicia. Lo que usted plantea, Davor, discúlpeme, cuando dice, bueno, el Estado no funciona, no se activa de manera, bueno, entonces le vamos a entregar la tutela a los civiles, vamos a ver que se arme la gente, que si alguien usurpa un terreno, vaya, contrata a algún particular, los detenga, los saque, después de 2 o 3 años. No, el sistema penal o los procesos civilizatorios a nivel mundial, Davor,
requieren una intervención jurisdiccional. Yo puedo coincidir con usted que esta norma, primero, no se podía aplicar porque como la usurpación no tenía pena corporal, no se podía aplicar la flagrancia. Y estoy de acuerdo, y en eso lo estamos mejorando. Este proyecto de ley además establece, así como este proyecto de ley que ya está vigente, Vuélveme a la casa, un procedimiento muy ágil para poder recuperar por parte, con una orden judicial, estos terrenos, también con intervención de las policías, por cierto. Pero lo que no podemos permitir, y por eso es bueno este proyecto, pero lo que no podemos permitir es que efectivamente se permita la autotutela, la autodefensa de manera permanente en estos sectores, porque nadie dice que un particular no pueda repeler con legítima defensa, incluso privilegiada, cuando se ataca su inmueble, cuando recibe un ataque en su casa. Eso está permitido total y absolutamente. Pero lo que se hace a través de este proyecto de ley, a mi juicio de manera equívoca, estableciendo una flagrancia permanente, vale decir años, es que se permita a civiles tomar detenidos o tomar la justicia por sus propias manos, y algo que también es muy grave y que también confunde, porque no solo coloca flagrancia permanente, sino que entrega legítima defensa privilegiada también de manera permanente. Y se invoca el artículo 440 de escalamiento, que está establecido para los ciudadanos que reciben en su casa un ataque vía escalamiento. Hay muchos campos en el sur o en el norte que efectivamente ni siquiera tienen un alambrado, no hay un escalamiento posible, no hay una vía no destinada o destinada al efecto para ingresar a ese inmueble. Y otra cosa que hay que recordar, y se lo planteamos al senador Castro, esta es una ley que no es para la Araucanía, la República de Chile es una sola, y esto se podría aplicar en todos los lugares, en todo Chile, en el norte y en el sur. Y yo creo que la mayoría de las y los diputados hemos tomado debida cuenta en la Comisión de Seguridad que este es un buen proyecto de ley, que hay que penalizar de manera adecuada el delito de usurpación, que hay que entregar mayores atribuciones a las policías, que hay que establecer un sistema de entrega o de recuperación rápida de las personas que ocupan ilegalmente un terreno, pero de ahí a establecer una flagrancia permanente, que sería el único delito dado junto con el secuestro, establecido como delito permanente que se pudiera hacer respecto a una cosa corporal inmueble, me parece que es algo absolutamente inadecuado. En la propia Comisión de Seguridad del Senado se plantea, no dejemos esta norma porque esta es una señal. Bueno, está bien que sea una señal, yo estoy contento con eso, pero efectivamente de ahí a que esas señales que son absolutamente desbordadas se transformen en una ley de la República, yo no estoy de acuerdo. Bueno, y por eso esperamos veremos qué dice la discusión en el Parlamento. Diputado Leiva, muchas gracias por esta conversación. Que llegue bien al Congreso, que ha sido una entrevista con harto viaje. Sí, desde Talagante para allá, fíjese que el pique es largo todos los días. Que le vaya bien. Gracias, diputado. Buen día. Un abrazo. Chao, que esté muy bien. A usted, adiós. Chao.